Es originario de la Ciudad de México, contador público certificado, egresado de la Universidad La Salle. Ha impartido cátedra en la UNAM, Universidad La Salle y en el Tecnológico de Monterrey. En el aspecto profesional, cuenta con más de 30 años de experiencia en los temas de auditoría, asesoría fiscal, gobierno corporativo, entre otros. Es director de la firma Crowe Horwath Rosler. Actualmente es presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial. Le cedo la palabra a Pablo Mendoza García. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para mí un honor hacer uso de la palabra aquí ante tan prestigiado foro. Prestigio por la presencia de cada uno de ustedes y por las personalidades que nos acompañan en la mesa de honor. Sé que el tema son de los temas quizá más demandados, más solicitados, porque hablar de minería de datos es quizá de la moda en el uso de la tecnología, la moda en la información y obtención de datos para usos específicos, temas de modelos matemáticos, temas de tendencias en grandes universidades, uso indispensable de eficiencia en el manejo de recursos de información, en fin, puede tener muchos calificativos. Pero con el objeto de escuchar a nuestros panelistas, que créanmelo, es un honor, es una distinción el contar con la presencia de cada uno de ellos, me voy a permitir comentar brevemente la semblanza de cada uno de ellos para posteriormente cederle la palabra y que escuchemos de viva voz su presentación, su postura respecto de este tema de gran interés para todos nosotros. Iniciaré con Enrique Rojas. Enrique es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, tiene un máster en gestión tributaria de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, trabajó por 19 años en el Servicio de Impuestos Internos, donde ingresó como ingeniero de estudios, fue jefe de los departamentos de Comercio Exterior, de Fiscalización Internacional, de Precios de Transferencia y de Fiscalización Selectiva de la Subdirección de Fiscalización. Finalizó su carrera en el Servicio de Impuestos Internos como subdirector de estudios para dedicarse a la consultoría internacional. Actualmente es Senior Economist de la División de Administración de Ingenieros del Fondo Monetario Internacional. Por favor, le solicito un fuerte aplauso para Enrique Rojas. Ted se desempeña actualmente como comisionado adjunto dentro de la Visión Internacional y de Grandes Negocios en el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos. Y vamos a decir que por sus siglas es el IRS, el Internal Revenue Service, en donde se ha desempeñado en diversas asignaciones. Ted fue director de la práctica de pagos exteriores, un programa de cumplimiento de retención de impuestos. Ted trabajó casi 10 años en la oficina del consejero principal del IRS, más recientemente como consejero asociado adjunto de programas internacionales estratégicos. Antes de unirse al IRS, Ted ejerció la abogacía en firmas de abogados en Washington, D.C. y Phoenix, Arizona. Ted, bienvenido a México. We appreciate your visit with us. Por favor, un aplauso. Una gran autoridad de nuestro Servicio de Administración Tributaria, Adrián Guarneros Tapia. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Economía Pública por la Universidad de York, en Reino Unido. Actualmente es el titular de la Administración General de Planeación del Servicio de Administración Tributaria. En su experiencia profesional cuenta con una amplia trayectoria en temas fiscales. Durante la transición formó parte del equipo de enlace con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la elaboración del paquete económico 2013. El gobierno del Estado de México ocupó cargos como director general de recaudación, director general de política fiscal y director de estudios en política de ingresos en la Secretaría de Finanzas del Estado. Adrián, bienvenido y también, por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Finalmente, y también es un gran halago, hablar de Leopoldo Gutiérrez.
Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Economía Aplicada por el CIDE, maestría en Modelos Aplicados en Economía por la Universidad de Pensilvania, programa conjunto con el TEC de Monterrey y estudios doctorales en Finanzas por la Universidad de Tulane. Ha participado en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial como consultor en administraciones tributarias de Centro y Sudamérica. Por más de una década ha desarrollado proyectos orientados a la administración de riesgos tributarios de aduaneros en México. Con más de 30 años de experiencia, especialista en diseño, desarrollo e implementación de modelos analíticos orientados a la toma de decisiones. Actualmente es el socio líder de la práctica Tax Data Analytics en la firma EY. También, por favor, un fuerte aplauso aquí a Leopoldo. Y bueno, pues yo le pediría a nuestro primer invitado, nuestro primer panelista, Enrique, si es tan amable acercarse para que nos posicione su punto de vista y sobre todo con este tema tan importante, tan trascendente en una visión mundial como es la representación que tiene del Fondo Monetario Internacional. Por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Tuve la oportunidad también de participar en el primer evento de esto que se realizó el año pasado. Es una excelente iniciativa y espero que sigan haciéndolo año tras año y que por supuesto me inviten para los eventos siguientes. Bueno, el tema de ahora es minería de datos. Yo preparé una presentación que probablemente ustedes la tengan en su material. La presentación habla de todo menos de minería de datos. Se llama minería de datos B2B, pero no por business to business, sino por back to back. ¿En qué sentido? En que nosotros como Fondo Monetario Internacional, en el negocio que tenemos, la división que yo trabajo, tratamos de fortalecer la capacidad institucional de las administraciones tributarias y cuando nos enfrentamos a estos temas de minería de datos, de factura electrónica, de gobierno digital, una de las primeras cosas que uno ve, que uno observa. Ah, está mi presentación. Oh, my presentation is on Okay. the screen. Ok. Una de las primeras cosas, no voy a presentar la presentación porque me voy a exceder. Sí, gracias. Que uno ve es que si bien tienen las condiciones o se están preparando para avanzar, pero hay un montón de temas básicos que no han resuelto. Lo que nosotros sabemos, y ustedes también, por cierto, que la información es la clave del éxito de las administraciones tributarias. Sin embargo, muchas administraciones tributarias se centran más en la herramienta informática que en el propósito. Y hemos visto varios fracasos al respecto en que se invierten millones de dólares para resolver problemas informáticos, generar capacidad informática, pero al no tener esta carencia de propósito resultan en fracasos. Nosotros esperamos que la minería de datos no sea uno de estos casos. Lo otro interesante es que sin lente no veo nada. ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Volviendo al tema de lo básico. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que se espera que ocurran con la información? Primero, la información se tiene que recibir electrónicamente. Aún hoy hay administraciones tributarias que reciben información en papel, que creen que después la van a procesar, que creen que después van a poder hacer gestión sobre ella y que al final obviamente no hacen nada. Segundo, de los temas básicos, la información debe ser validada a la entrada. A pesar de que se la reciben electrónicamente, terminan recibiendo basura y por lo tanto procesan basura y tienen como resultado basura. La información debe estar clasificada, indexada y disponible. Lo comentaron en el panel anterior de los medios de comunicación, ¿verdad? No sacamos nada con pedir electrónicamente si viene en PDF, no sacamos nada con guardar nuestra información si no la podemos utilizar. Hay proyectos muy grandes que han existido en administraciones tributarias de Latinoamérica, en las cuales la factura electrónica está funcionando
funcionando, sin embargo los equipos auditores aún no pueden usar esa información para sus negocios específicos, no son capaces de procesarla, de recibirla. También lo dijeron los paneles anteriores, la información se debe solicitar, solo se debe solicitar una sola vez. Es absurdo pedirle la misma información al contribuyente muchas veces. No solo es absurdo por molestar al contribuyente, también es absurdo porque yo tengo que generar procesos internos para validar esa información y para determinar, para distinguir si es correcta o no, cuál de todas las fuentes que tengo es la correcta. Se debe solicitar solo la información que se va a pedir. Esto también no solo por el costo que se le genera al contribuyente, sino también por los riesgos reputacionales que recaen sobre la administración tributaria al contar con información que no procesa y después, por ejemplo, si se descubre un fraude. Y ese fraude lo podría haber evitado la administración tributaria si hubiera utilizado la información, le genera un riesgo reputacional porque al final la culpable ella pidió la información, no la utilizó, la tiene almacenada, se generó el fraude y no hizo nada para evitarlo. En fin, esas son las condiciones mínimas requeridas. Y consideraciones más de fondo al respecto. ¿Existe un dueño formal de la información? Cuando uno mira una administración tributaria, en algunas partes varios piden información, sin formatos, sin estándares, en fin, y por lo tanto el contribuyente recibe notificaciones, solicitud de información como si fueran de varias administraciones tributarias, cuando para él la administración tributaria es una sola. Segundo, la información debe estar asociada a un proceso sustantivo. Es decir, yo pido información para algo, me tiene que servir para uno de los procesos que tengo. La información debe tener un propósito, debe estar inserto en alguna estrategia. Estrategia de cumplimiento, como bien nos decía Lisandro en la mañana, respecto de la pirámide de cumplimiento, yo estoy solicitando la información porque quiero hacer algo como administración tributaria. Y, por último, dentro de las consideraciones de fondo, el resolver los impedimentos legales para acceder a la información también es parte de la tarea. Ahora entrando a lo de minería de datos, ¿cuántos minutos me quedan? Ahora entrando a lo de minería de datos, la cantidad de usos que se puede dar es tremendo y son muy útiles. Por ejemplo, en los fraudes de facturas falsas, el fraude de facturas falsas o de una devolución improcedente de IVA no se produce solo en el momento en que va un contribuyente y pide una devolución que no le corresponde. Se produce al inicio, cuando se registran los contribuyentes y la administración tributaria permite que se incorporen prestanombres, permite que se incorporen empresas fantasmas. Pero obviamente la administración tributaria no puede coartar la actividad económica, tiene que facilitarla, tiene que ser capaz de que todos los tiempos de creación de empresas sean el mínimo posible y por lo tanto debe facilitar todo ese proceso. ¿Cómo lo hace? Bueno, ahí está la minería de datos. Uno puede distinguir claramente cuáles son los contribuyentes de riesgo, puede identificar zonas, puede identificar barrios, puede identificar domicilios, puede identificar atributos de si tiene o no tiene la capacidad económica para realizar la actividad que dice ser. Y en fin, si uno es capaz de mirar a lo largo de todo el ciclo de vida del contribuyente para controlar facturas falsas, puede recorrer absolutamente todo el ciclo y va a encontrar una aplicación de minería de datos para poder resolver estas interrogantes. Con seguridad, Leopoldo, Adrián, después les van a dar casos más específicos de minería de datos. Yo finalmente, puede pasar, me quiero ir a cuáles son las principales reflexiones que nosotros tomamos respecto del trabajo de minería de datos y que hicimos para poner las cosas que le describimos en la presentación que ustedes tienen. Nosotros hemos desarrollado en conjunto con varios socios 3 herramientas para ayudar a dimensionar, para ayudar a conducir, para ayudar a gestionar las administraciones tributarias. La primera es el RAFIT, en que estamos actualmente en un trabajo con la OECD. Hemos avanzado muchísimo con nuestros amigos del CIA, de tal manera que las administraciones tributarias tengan una sola fuente, un solo formato en el cual se entrega información y esta se le entregue a todos los organismos internacionales. El TADAT, que también está hecho con varios socios y que nos permite medir a través de
de 9 áreas de cumplimiento, cómo está una administración tributaria, hacer una especie de diagnóstico y que también sea universal para todos, que sea de uso común entre todos los organismos internacionales y proveedores de asistencia técnica. Y el RAGAP, que es una herramienta más interna aún, pero que también esperamos contar con socios para propagarla, que trata de medir las brechas de cumplimiento, medir evasión tributaria, medir evasión en el IVA, poder asociarlas por sector económico, todo con el objetivo de poder dimensionar cómo está la administración tributaria y, por lo tanto, tener estrategias asociadas a ese estado. Pero ¿cuál es la dificultad que hemos encontrado en estas 3 herramientas? La dificultad que hemos encontrado es que inclusive informaciones básicas del negocio, de los procesos sustantivos, no están disponibles. No es que no las tengan, es que no están disponibles. No son capaces de sacarla en tiempo para hacer un análisis, no son capaces de procesarla. Y nuevamente uno volviendo al tema de lo básico, y eso es porque empezó mal y tiene un pecado de origen todo este tema. Lo segundo, que ya lo comenté, que los sistemas de bioinformación, ¿verdad? Si entra basura, sale basura. Lo tercero, y que lo mencionó Aristóteles en la mañana, hay una tremenda oportunidad tecnológica para dar un gran salto en estas administraciones tributarias que son más débiles. Las administraciones tributarias más avanzadas lo han hecho, pero para las administraciones tributarias más débiles existe una gran oportunidad con la tecnología, con la factura electrónica, con la biométrica, inclusive a propósito que estaba la gente de Google acá en la mañana, con el uso de Big Data. Hay un montón de tecnologías que son fáciles de adquirir ahora y que no estaban disponibles hace tiempo atrás, con lo cual uno podría hacer una revolución en estas administraciones tributarias. Otra reflexión es si la administración tributaria debe comprar la minería de datos envasada o la debe desarrollar in-house. Nosotros proponemos que la desarrolle in-house, que se relacione con los proveedores, que sean los proveedores los que estén codo a codo con la administración tributaria, pero que se tiene que generar una capacidad interna. Si la administración tributaria, y para eso ayuda mucho el trabajar también con los centros de estudios, es algo que nosotros hemos visto como algo muy positivo, trabajar con las universidades, trabajar con las escuelas de negocio para producir análisis de toda esta gran información, pero siempre y cuando no signifique un divertimento académico. Nuevamente, esto tiene que tener un propósito. En fin, el desafío que nosotros vemos es que la minería de datos efectivamente es una gran herramienta que puede ayudar muchísimo a mejorar a las administraciones tributarias, pero siempre y cuando estos aspectos básicos que les mencioné estén resueltos. Muchas gracias. En tiempo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Enrique. No hay duda que nos acaban de poner una gran reflexión. Este tema del uso de la minería de datos es una gran forma no solamente de eficientar los procesos dirigidos por parte de un servicio de administración tributaria, que traería como consecuencia el que los actos de fiscalización, sus facultades pueden ser más eficientes, pueden generar no solamente ese beneficio a la autoridad, sino también para el contribuyente. Es un beneficio mutuo, porque los tiempos de dedicación hacia los actos de fiscalización serían menores, más dirigidos al que incumple, más dirigidos a las áreas de riesgo y también en consecuencia habría más eficiencia por parte de la autoridad. Muy buenas reflexiones y creo que la experiencia de Chile basada en impuestos indirectos, con un atractivo a los impuestos directos y con un modelo de riesgo, creo que también es un gran aporte para todo ello. Pasaremos ahora y le pediríamos el uso de la palabra aquí a Leopoldo, que con visión de una de las grandes firmas globales como EY, queremos escuchar tu punto de vista. Por favor, Leopoldo. Muy buenas tardes. Voy a permitir que pueda seguir la presentación. Pero bueno, podemos iniciar dando algunas ideas sobre cuál es el entorno en el cual se presenta hoy en día la minería de datos entre las administraciones tributarias. Creo que hay un sinnúmero de beneficios que permiten poder llevar a la minería de datos hacia un uso muy eficiente, tanto desde el punto de vista de la administración tributaria como también del propio contribuyente.
En la parte de la legislación, pues básicamente se ha hecho un movimiento muy importante en virtud de que hoy en día gran parte de las economías y en general podemos ver una tendencia hacia un mayor nivel de cumplimiento tributario y aduanero de forma digital. Eso pues permite o posibilita que las administraciones tributarias tengan repositorios de información muy interesante que analizar. De forma simultánea se presenta el fenómeno de las cuatro Vs, que es un volumen de datos considerable que es un requisito importante para trabajar la minería de datos, la velocidad con la que se registran las transacciones es también otro valor importante de las 4Bs. La variedad de datos que se tiene en las administraciones tributarias es también algo nunca antes visto. Hoy en día las administraciones tributarias pueden hacer intercambios de información con otros países y al interior del propio país con otras agencias o áreas de interés que pueden vincular información. Y otra de las cuatro veces el tema de la veracidad, buscando obviamente tener niveles de cumplimiento que permitan a la autoridad pues, reflejar realmente la actividad económica que se está desarrollando y evitar eventos de simulación o engaños a la autoridad. En virtud de esas 4Bs pues, se establecen condiciones importantes para el trabajo de minería de datos. De forma paralela podemos hablar también de un menor costo de almacenamiento y procesamiento de datos y eso pues, también permite de nuevo entrar a las grandes ligas en el tema de almacenamiento y transformación de información para la toma de decisiones. Se trabaja también en toda una reingeniería de procesos en las administraciones tributarias, de tal suerte que sistemas que habían estado tradicionalmente particionados hoy en día se trata de que vivan en un solo conjunto de datos coherente de información para la toma de decisiones y eso también nos lleva a poder crear perfiles de riesgo del contribuyente de forma muy transparente y poder reconocer el nivel de cumplimiento a lo largo de todo el ciclo tributario y aduanero. Plataformas que permiten analizar información en tiempo real. Tradicionalmente las administraciones tributarias traen un rezago de alrededor de 2 más años para poder llegar a tener acceso a la información del contribuyente y actuar en consecuencia después de 2 años. Esto hoy en día creo que ha estado cambiando. En el caso de México hay proyectos muy interesantes en los cuales ya se puede ejemplificar la posibilidad de hacer análisis en tiempo real y eso también permite a que los contribuyentes y las propias empresas tengan que transitar a herramientas mucho más eficientes para la toma de decisiones y evitar caer en riesgos innecesarios. Y por último, creo que también dentro del entorno uno de los aspectos importantes es que hoy se puede realizar los business intelligence, temas de minería de datos, con herramientas que son muy fáciles o de muy fácil acceso a través de tableros, donde tradicionalmente pues, el tema de análisis era muy costoso, había muy poca gente que tenía acceso a esas herramientas. Hoy en día estas herramientas son de fácil acceso y eso también permite pues, que tanto del lado de la administración tributaria como del contribuyente se pueda llevar un proceso de toma de decisiones más eficiente. Al final del día, pues, el análisis de los datos consiste en poder encontrar algún medio por el cual esa información que está disponible como una gran nube de información nos permita empezar a identificar patrones de comportamiento, empezar a tomar decisiones, mejorar el desempeño tanto del lado del contribuyente como de la administración tributaria, evitar errores en el cumplimiento, poder generar procesos masivos de información que históricamente eran procesos manuales que llevaban consigo una gran cantidad de errores y eso hoy en día se puede trabajar de forma más eficiente. Mejorar el cumplimiento creo que está
como una de las tareas importantes, tanto para la administración tributaria, y todo este medio digital pues permite llevar a esos resultados. Incrementar la transparencia es otro de los temas importantes en los cuales hoy en día trabaja tanto la administración tributaria como el contribuyente. Ambas entidades están sujetas al escrutinio de una serie de agentes, tanto inversionistas, los medios de comunicación, la población en general, que permite llevar también procesos de toma de decisiones mucho más eficaces y eficientes. Administrar el riesgo, como comentaba Enrique, pues hoy en día se busca también que el costo de una auditoría no se le atribuya a un contribuyente cumplido, sino llevar muy alineados ya los procesos de selección con base en herramientas que en general pues cualquier análisis de datos al final del día, llámese minería, un modelo econométrico o cualquiera de las técnicas que se puedan utilizar para transformar información en conocimiento, nos permitan ser mucho más eficientes la selección de contribuyentes a ser auditados y aumentar la confianza. ¿Qué es la minería de datos? Para algunos autores se considera extraer información útil de grandes bases de datos. También se podría definir como hacer estadística a gran escala y a gran velocidad. Algunos datos relevantes sobre la minería de datos es que es una ciencia que está en evolución, es una ciencia bastante joven, creo que tiene alrededor de 20 años de existencia, combina de herramientas estadísticas con aprendizajes automatizados. Hoy en día las herramientas han permitido y la tecnología poder construir máquinas, digamos, de inteligencia para crear conocimiento a partir de una serie de procesos estadísticos que permiten transformar la información en conocimiento. En general se pueden hablar de métodos supervisados y no supervisados para poder desarrollar conocimiento. Hay metodologías estándar como SEMA y CRISP para poder desarrollar las tareas de minería. Algunos de los riesgos, creo que en el caso de la minería, es poder tener sobreajustes con la información que se está analizando y también evitar, uno de los riesgos es poder llegar a conclusiones espurias que inhiben también la creación de conocimiento. Un minutito más. Otro de los puntos que quisiera compartirles fue una reunión reciente que hubo en la OECD con el tema de análisis avanzado de información en administraciones tributarias, y un poco el resumen de esa reunión y las preocupaciones básicas van muy orientadas a lo que comentaba también Enrique hace un momento sobre volver a lo básico, evaluar bien la calidad de la información. Muchas veces la prisa de tener mucha información, se nos olvida que el tema de calidad es bien importante, porque muchas veces el tema de incumplimiento del contribuyente pues va relacionado con temas también de mala comunicación, mal diseño de la propia legislación, formularios ambiguos y una serie de temas que están involucrados para poder llegar a decir, pues el contribuyente o esta población ya entiende realmente lo que es el concepto que se está pidiendo en la legislación, en tal formulario, y estamos a veces acumulando información sin cuidar esa dimensión que es súper importante. Otro de los puntos también que se señalaban era la creación del oficial de datos dentro de las administraciones tributarias. Creo que eso va muy de la mano también con el tema de calidad, poder darle la dimensión correcta al tema de información
como tal, pues conlleva también una gran responsabilidad y una serie de tareas preventivas. El tema de auditorías en tiempo real, esto es otra de las tendencias, digamos, en administraciones tributarias más avanzadas. El análisis de Big Data, los temas de seguridad y protección de datos personales, pues hay también todo un tema en relación a esto. O sea, hay muchas administraciones tributarias que ya tienen la información dentro de la nube, sin embargo hay restricciones a nivel de países para que esa información pueda o no salir del territorio. La discusión eterna sobre qué es mejor, los modelos causales o la minería de datos. Yo en mi caso soy más del tema de modelos causales que de poder encontrar correlaciones con pura estadística, olvidándonos de la ciencia, de la conducta del contribuyente. Creo que el tema de la minería pues, viene bien en países ya muy desarrollados en los que los temas básicos se han cubierto. Y hemos visto también en algunas administraciones querer hacer minería de datos sin haber hecho todavía los análisis básicos de causalidad entre variables. Los temas de análisis del contribuyente y la red a la cual pertenece, analizando las cadenas de suministro, es una de las tendencias también muy importantes en administraciones avanzadas. Y pues el tema de BEPS, que va muy de la mano con intercambios de información a nivel de países para poder establecer también el nivel de cumplimiento en una dimensión que tradicionalmente no era visible para muchas administraciones tributarias. Yo hasta aquí lo dejaría. Yo creo que más al rato hay un para responder alguno de los Por demás interesante la visión global, lo que viene, ese tema de BEPS, esos temas de OCDE. Recuerden que 2016, por ejemplo, en materia de precios de transferencia, ya viene el gran intercambio mundial de información, entre otros aspectos. Pues bien, es el momento de escuchar a una autoridad de Estados Unidos, del Internal Revenue Service, del IRS. Por favor, Ted. Please, you have been recognized. Gracias. Buenas tardes. First, I must apologize. I'm going to continue in English. Spanish is not very good. And I'd also like to thank you for the opportunity to speak to you and to thank the SAT in particular for the invitation and for the very warm welcome. In the materials that you have, there is some detail on the work that the IRS is doing to identify trends in the data related to the Foreign Account Tax Compliance Act. And I'm not going to spend more than about 60 seconds of my time today explaining how the Foreign Account Tax Compliance Act, or FATCA, works, other than to say that it is in essence a disclosure regime where if you have a foreign account, an account outside the United States in this case, there are rules that require the account holder to report the account and to require the financial institution to report the account. And while the complexities are enormous, in a nutshell, the task is to look at two different sources of data that should, in an ideal setting, be revealing the same information. And so that gives the IRS a unique opportunity to consider various aspects of data mining in the course of our tax administration. It also helps that FATCA is really the first major change in the international tax reporting world since we've had such a thing as big data and some of the advanced analytical techniques that are being used today. And so I think it's the freshest lesson that I can offer from the United States perspective in terms of some of the lessons that we've learned in preparing for this work and for identifying the tasks ahead. So just to begin,
I would say the first best practice I could offer, which Enrique already identified, is to begin with a strategy. We have a few different specific tasks to perform in the Internal Revenue Service when it comes to this particular information reporting regime. We want to make sure that account holders are reporting their assets correctly, their foreign assets. We want to make sure that they're reporting the income from those assets correctly. We want to make sure that the foreign financial institutions, the non-U.S. financial institutions of the world, are reporting their accounts correctly. And then ultimately, one of our great tasks is to make sure that everybody understands the rules, understands their role, and if we have to communicate more clearly or if we have to simplify the rules, we have to understand where we need to do that. And the data that we collect is used for those specific purposes. So when I say to begin with a strategy, what I mean is we really need to start with what the ultimate objective is. And that leads me into one of the things that I think is one of the most important lessons that the IRS has learned, which is that when you're beginning the process of developing the information technology tools that you will use to go through a huge universe of data that's too big for any one person or even for a team of people to go through manually, make sure that you have the right people at the table when the requirements development process gets underway. And what I mean in particular is when you have your information technology experts in the room, make sure that you also have your compliance enforcement experts in the room, your communication experts in the room, your legal and advisory experts in the room, so that as the process begins and continues, you have everybody communicating about the specifics at the same time. And all of those communications should lead you back to your strategy. So everything that happens in that requirements development process that leads to the deployment of an IT system should be informed by everybody who has a stake in the outcome. And then when you get to difficult questions, and the difficult questions come every day about prioritization, about sequencing of IT functionality, about whether to build or buy a system, whether to use a manual process to substitute for a process that you hope to automate in the future, you'll have all the right people at the table who can speak to the business impacts, to the consequences, to what's feasible, what's legally required versus what's not legally required. And in the end, through that process of governance and that process of collaboration, you'll be as far along as you can be at any point in time. And that leads me to my next point, which is that in the United States experience, we have found a huge benefit in centralizing our data management processes within the tax administration. In the IRS, we have an international data management organization, staffed with professionals who have IT backgrounds, but who are also experts in some of the compliance enforcement aspects of our work. And those people are really liaisons. They speak the IT language, and they also speak the compliance enforcement language, and they can translate a business requirement into an IT requirement. And that means that someone in my position, who's always been on the compliance enforcement side of the organization, doesn't have to try to learn the IT language, which is something that I'm probably too old to learn how to do at this point. And vice versa. The IT people don't have to try to understand the legal construct. You've got an intermediary within our own organization that's translating those business requirements into IT requirements. And what we've learned is that by centralizing and creating an executive oversight and a structure around international data management, it's given us an opportunity to expedite the process of getting better access to data, about more efficient transcription
description of data that comes in on paper, about modernizing certain parts of our legacy IT systems that need to be updated to accommodate some of the new systems that we're building. And across the board, the functioning of that centralized international data management function has cut a lot of time out of the process, and I think perhaps even more importantly, it has saved having to go back and do something twice or three times because we didn't quite get it right the first time. So that, I think, leads to the next point in terms of identifying some best practices from our recent experience. And that is that to the extent that you can, there are the old way of collecting and storing and retrieving data does not work at all in the new global environment. I'm thinking in particular about FATCA, but of course FATCA has given rise to the Common Reporting Standard. The Common Reporting Standard, I think, has to a significant degree paved the way for BEPS, the Base Erosion and Profit Shifting project. And all of these areas are based around automatic exchange of information. And when things are happening automatically, they're happening in real time, and there's not a lot of time to go back and fix something when you don't get it right the first time. And so I would say for purposes of thinking about your future IT builds, working with the new generation of relational databases, fourth generation analytical tools is important. There will be integration issues when you have a new system and an old system communicating with each other, and one of the things that's made our experience with FATCA rather unique is that we haven't had to do very much of that because the whole information reporting regime came in a box from our Congress. And then finally, I would say that it's important to begin to use the data that you collect as soon as possible. There are good reasons to do that. You can probably imagine, not the least of which is that if you've imposed an obligation on the taxpaying public to provide the information, it's really the responsibility, I think, of the tax administration to make the best use of it. But more to the point, using it should come back to your strategy. It's enforcing the law, certainly, but it's also making sure that people understand their obligations and that people are able to understand what might be very complicated set of rules. So it improves your taxpayer service aspect as well. And that, in a nutshell, is how the Internal Revenue Service has learned from our experience. Thank you, Ted. No cabe duda que una reflexión muy importante es que ha sido muy rápida la forma en que existen la mecánica de acumular información. Ha sido muy veloz, pero no ha sido la misma forma tan veloz para poder extraer y utilizar la misma información. Creo que es un tema muy importante. Finalmente, en este panel, nuestra autoridad aquí en México, SAT, Adrián, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a tomar una idea muy importante que decías ahorita, hay que regresar siempre a la estrategia. Lo que les voy a platicar un poco muy rápido es la estrategia, empezando por una anécdota. Hace unos años, digamos más o menos una década, el primo de un amigo era un poco infiel. Iba a casa de perengana y salía de ahí con poca preocupación, pues el anonimato que da una ciudad como esta lo protegía de su inmadurez. Hoy ya no podría hacer eso. Con Google Now, que toma información donde uno menos piensa, es tan inteligente que a pocos días de ubicarlo en una oficina, adivinaría que es su trabajo. Y si pernoctara durante algunas noches en algún lugar, intuiría que es su casa. Y si viera un boleto de avión en su cuenta de correo electrónico, le diría a qué hora salir al aeropuerto. ¿Cómo hace eso Google Now? Con análisis de datos. En la era digital, cada paso real se puede traducir en datos que permiten obtener patrones y a partir de ellos predecir conductas. Cada que pienso en este nuevo fenómeno, a veces siento un poco de miedo por el primo de mi amigo. Y entonces me acuerdo que ya no es infiel y se me pasa. Ahora solo se relaja al tiempo que disfruta de los beneficios de la tecnología y la facilidad que trae a su vida. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro negocio?
todo. La administración tributaria moderna tiene que predecir conducta para identificar la forma más adecuada de aproximación a sus contribuyentes. Y así como el primo de mi amigo ya no teme, tampoco han de temer nuestros contribuyentes cumplidos. Pues lo único que recibirán de este cambio, de este avance tecnológico, son beneficios y facilidades. Hoy les quiero platicar cómo vemos el futuro del uso de datos en el SAT dentro de un breve contexto histórico, de dónde venimos y a dónde vamos, y cómo vamos a distinguir diferentes tipos de contribuyentes con quienes trabajamos todos los días. Para efectos de claridad, permítame dividir este análisis, digamos, en 3 generaciones de la administración, del uso de datos en la administración tributaria mexicana. La primera generación fue el paso del papel a lo digital, y que en México comenzó alrededor de 1992. Hoy ya no se podría concebir a la administración tributaria si no es con declaraciones electrónicas. Esa primera generación buscó facilitar el principal punto de acercamiento entre la administración tributaria y los contribuyentes, que son las declaraciones. Sin embargo, era una época en que la comunicación entre quien solicita los datos y quien los usa dentro de la administración tributaria era mínima, en que existía poca conciencia de la necesidad de cuidar la calidad de los datos que cae en nuestros repositorios de información, en que no se validaba la congruencia de esta información. La segunda generación es en la que estamos metidos de lleno hoy. También apunta a la facilitación y es en la que estamos empezando a reflejar la información que recibimos en herramientas útiles al contribuyente y a la autoridad, rellenando declaraciones, generando cuentas tributarias únicas que se reflejarán en el buzón tributario y personalizando portales a las características propias de cada contribuyente. Es en esta generación en la que empieza a haber mayor conciencia de la calidad de los datos, se evalúa y se limpia la información que llega y se establecen candados que dan congruencia a toda la información de la administración tributaria, incluyendo los temas aduaneros, y se comienza a alinear sistemas para hacer compatible la información que se recibe por diferentes medios y que tarde o temprano debe reflejarse en un data warehouse, a partir del cual tenga sentido integrar la información para el análisis de datos. Ello ha permitido predecir comportamientos de los contribuyentes para identificar con mayor rapidez a quienes intentan defraudar deliberadamente al fisco, y así se está logrando cerrar el espacio para la evasión que se gestaba anteriormente, ya que ahora se cuenta con información de la cadena completa de las empresas y sus proveedores. Por eso el énfasis que el SAT viene dando a la vigilancia de toda la cadena de cumplimiento. Actualmente esta segunda generación de datos, de uso de datos en el SAT ya ofrece algunos resultados. Se pone a disposición de los contribuyentes formatos electrónicos rellenados, sus ingresos y sus retenciones también se cargan así como los ingresos por intereses. Esto ahorra tiempo en la captura, ya que las aplicaciones electrónicas presentan una propuesta automática de saldo a favor o a cargo de los contribuyentes. Ya utilizamos la información de la factura electrónica para detectar patrones anómalos y acercarnos vía telefónica con los contribuyentes para aclarar algunas transacciones. A partir de la información de terceros detectamos inconsistencias en IVA y también reportamos a contribuyentes que ya no deben tributar en regímenes especiales o diferentes como el RIF. Integramos la información para reportarla al INE, construimos sistemas conjuntos con el INS para monitorear la congruencia de la información y pronto podremos retirar algunas obligaciones informativas, como decía Enrique, que tenemos duplicadas. Esto es a lo que yo llamo la segunda generación de uso de datos. En resumen, usar la información para ofrecer beneficios a los contribuyentes y en back office usarla para focalizar mejor nuestro esfuerzo, predecir y encontrar patrones de conducta, detectar inconsistencias e incongruencias en la información. La tercera generación es la que estamos preparando, con algunas pruebas ya aisladas, y es la que busca ofrecer servicios de valor agregado a partir de la información que recibimos y en la que la interacción con el sector privado, tanto con contribuyentes como con terceros autorizados, como muchos de los que están aquí presentes, jugarán un papel muy relevante. Es de esta tercera generación de las que quiero hablar con un poco más de detalle. La tercera generación es a la que el primo de mi amigo le hubiera temido en sus años de inmadurez, así como a la que solo deberán temer los contribuyentes incumplidos y defraudadores. Es la generación del uso inteligente de datos, donde las técnicas de minería son un elemento estelar. El cambio fundamental que nos lleva a esta nueva generación
es la generalización de la factura electrónica. La otra piedra angular de este cambio es la obligación para los empleadores a partir del 1 de enero de 2014 de expedir y entregar recibos de pago de los salarios y prestaciones con las mismas características y requerimientos de una factura electrónica. Finalmente, también a partir de 2014 tenemos la información de los contribuyentes más pequeños en la herramienta Mis Cuentas, los comprobantes fiscales de otro tipo de ingresos y ya desde años atrás la información contenida en los pedimentos de importación y exportación. En resumen, a partir de 2015 prácticamente todas las fuentes de información que son base para la determinación de impuestos están a disposición del SAT en tiempo real. Esto nos abre la capacidad potencial de ir de lo micro a lo macro, de los datos de transacciones individuales a la determinación de impuestos. Esta capacidad es muy reciente para la administración tributaria. De hecho, se consolidará apenas este año, en 2015. A partir de este año, podríamos en teoría replicar la contabilidad paso a paso de los diferentes contribuyentes a partir de los datos más micro, las facturas, los comprobantes de nómina, los pedimentos, los datos de mis cuentas. Y de hecho, ya este año arrancamos con un primer ejemplo. Un sistema que obtiene a partir de datos micro, de importaciones y exportaciones, un proxy muy cercano de los inventarios en tiempo real de las empresas exportadoras, con el fin de monitorear el correcto pago del IVA en importaciones temporales. Esto permite tanto a la autoridad como al contribuyente saber lo que está viendo uno del otro y revisar constantemente la congruencia a nivel micro, a detalle del pedimento de importación y exportación, la consistencia de la información, y con ello se fomenta la autocorrección fiscal en caso de omisión de manera muy oportuna y sin la intervención de la autoridad. Brevemente se iba solo de lo macro hacia lo micro en casos específicos por medio de la auditoría. Dada la carencia de datos micro, la fortaleza, pero también la debilidad de la administración tributaria radicaban en el concepto de autodeterminación tributaria. Y al ser un concepto que parte enteramente de la confianza, una declaración o pago erróneo se consideraba una alevosía digna de sanción y no una diferencia de criterio o error humano. En la tercera generación del uso de los datos, se podrá fomentar de mejor manera la corrección sin una visión así de sumaria, pues ambas partes tenemos los libros abiertos en todo momento. Esa capacidad de ir de lo menos a lo más va a cambiar radicalmente el problema tributario. Hasta hace unos años el uso de la tecnología en las administraciones tributarias se había limitado a llevar lo que antes se hacía en papel a medios electrónicos, más no a resolver el corazón del problema tributario. El correcto pago de impuestos es intrínsecamente un problema de información entre el interés individual, que es el del contribuyente, y el interés colectivo al que representa la autoridad tributaria. El individuo prefiere naturalmente reducir su carga tributaria ocultando, distorsionando o interpretando la información que da origen al pago de impuestos. La colectividad requiere, para efectos de equidad y proporcionalidad en el pago de impuestos, conocer con la mayor exactitud posible la naturaleza y magnitud de las actividades económicas que se realizan. Los medios reguladores de esa contraposición de intereses es la sanción ante el incumplimiento, así como la educación cívica y el sentido de responsabilidad de muchos ciudadanos para su sociedad. Ahora, el que la autoridad tributaria obtenga la información exacta para garantizar la equidad y la proporcionalidad es un proceso costoso, tanto para el contribuyente como para la autoridad, especialmente en una era de intercambio de información a nivel macro, es decir, donde los contribuyentes dan declaraciones y no datos de las transacciones que les dan origen. Esos costos hacen aún más complicado el cumplimiento voluntario. Pero ¿qué pasaría si esos costos de integración de la información los asumiera la administración tributaria y los pusiera con detalle a disposición del contribuyente? La tecnología tiene el potencial de disminuir ese problema de información a bajo costo. Si somos capaces en la administración tributaria, de mano de los contribuyentes y especialistas fiscales, de todos los que están aquí, de crear herramientas que construyan de los datos micro hacia los macro, vamos a facilitar aún más los tributos, vamos a reducir los costos de transacción, vamos a facilitar la revisión y sobre todo vamos a fomentar la autocorrección oportuna sin costos adicionales. Esto es la tercera generación de uso de datos en el SAT, donde la solicitud de aclaración ya no será escarbar en las declaraciones, a los detalles de transacciones, sino que los puntos de revisión deberán ser transacciones concretas que no son congruentes con la actividad del contribuyente, con su perfil o su negocio.
Esto es la tercera generación. So that is the third SAT, generation. para ya terminar, porque se nos agota el tiempo. We're running out of time. Para ello, en el SAT estamos impulsando un cambio de la mentalidad de los contribuyentes a fin de alinear los procesos administrativos al interior de las empresas con un enfoque tecnológico que facilite el cumplimiento de sus obligaciones y fomente una mejora de la cadena de cumplimiento tributario. La administración tributaria tiene ahora el desafío de hacer que el cumplimiento de las obligaciones sea prácticamente imperceptible para los contribuyentes. Por ejemplo, con la consolidación de la factura electrónica como principal insumo de información, se podrán realizar muy pronto declaraciones 100% prellenadas con propuestas de pago y de deducciones automáticas. Y para lograr lo anterior, la autoridad deberá trabajar para lograr un mayor alcance de la factura electrónica y del uso de medios digitales de fácil uso como los teléfonos inteligentes, de tal forma que cada transacción que se ejecute se refleje de manera adecuada en las bases de datos que nutren nuestros sistemas institucionales y que den vida a la contabilidad electrónica en su momento automatizada. Ahora suena como un sueño, pero en menos de 2 décadas, yo espero que menos de una, será una realidad. Muchas gracias. Para finalizar, yo les pido, por favor, un breve mensaje final. Tenemos solamente 5 minutos para concluir. Le cedo la palabra desde tu lugar, Enrique. Un mensaje final, por favor. Están abiertos ya los micrófonos y comenzaremos con Enrique. After Ted. No, after. Then Immediately Ted. Leopoldo, then Posteriormente, Ted, finalmente, Adrián. and Por favor, finally, Enrique. Adrian. Para no reiterar lo ya dicho, solo un mensaje final, tal vez no es el foro adecuado, pero este es un mensaje para los administradores tributarios. Como les gusta decir a un amigo mío, a los administradores tributarios les gusta cazar en el zoológico y la minería de datos permite ir a buscar a estos contribuyentes que están fuera del radar. Esa es la importancia que tiene y por lo cual hay que ser muy preciso en el tratamiento. Parte de la planificación tributaria de algunos contribuyentes es esconderse detrás de la información, no entregar la información desde que la administración tributaria pide la información hasta que se da cuenta que no se le entregaron, pasa un montón de tiempo. Después, cuando entregan la información, la entregan mala. Desde que la entregaron hasta que la administración tributaria se volvió a dar cuenta, pasa otro montón de tiempo hasta que finalmente lo llama y probablemente los periodos estén prescritos. Por lo tanto, la minería de datos, así como lo decía el sueño de Adrián, permite que tengamos fiscalización y al caracterizar a los contribuyentes instantánea y nos salgamos de la lógica de la gran fiscalización y estemos mirando transacciones que se escapan de la norma. Ese es el mensaje final. Muy bien, muchas gracias. Tu turno, Leopoldo, por favor. Repetir un poco los comentarios que señalaba en relación al entorno en el que hoy en día se desarrolla la actividad de la minería de datos. Igualmente, la minería de textos es como la hermana menor de la minería de datos. Las dos conjuntamente hoy en día se utilizan en un universo muy amplio de actividades y de usos cotidianos. En el caso de las administraciones tributarias creo que el potencial es enorme, pero el mensaje sería no descuidar nunca el tema de la calidad de la información, que es la que permite en todo caso poder llegar a traducir el análisis de los datos en conocimiento. Muchas gracias. Fuerte aplauso, por favor. Ted, por favor. So, there are definitely some common themes I think you're hearing from the podium this afternoon. I would say the thing that I will take away from this presentation and this experience is the importance to begin with the strategy and to make sure that everything that you do in investing in future technology and future processes supports your strategy. It's clear to me that tax administration and good tax administration in particular is equal parts art and science. The science is essential to success, but the
art is esencial para el éxito, probably pero el equally arte essential to quizás success. sea So by that I igualmente mean importante para el éxito. picking Con a ello quiero sensible decir strategy que hay that que elegir una takes estrategia into account sensata the que fact tome en that most cuenta taxpayers el probably hecho do que want to la comply with mayor the parte rules, de and los if you just made contribuyentes the rules quieren cumplir las clear reglas. enough to understand and did enough outreach, you might be able to Si- accomplish Si le that ponemos a su objective alcance without ever las having to open herramientas para an que se examination. cumpla ese objetivo sin tener But que there are also estar sometidos taxpayers, a as una we heard auditoría. earlier this Hemos morning, escuchado también throughout en the este day, panel y a lo who largo del need, día who'll be intentionally flying under the radar que and hay will contribuyentes que quieren benefit volar por from debajo del radar, que se analytical quieren techniques beneficiar and information de technology deficiencias en tools la that give the tax tecnología o en las administrations herramientas. the visibility to find them, Y es to importante que enforce las administraciones compliance, and fiscales ultimately tengan la visibilidad para to obligarlos a strengthen cumplir y the finalmente para overall integrity fortalecer of la the system. integridad del sistema en One su of the things our conjunto. Commissioner of Una de Internal las Revenue cosas que nuestro in the United States comisionado frequently de says is, if the tributación person en in the Estados small Unidos dice es town que si una persona en un in the pequeño Midwest poblado en el medio oeste doesn't believe that the no wealthy cree que person on las the coast personas ricas en is la costa paying her share or están his pagando fair share lo of que les tax, corresponde it de undermines the impuestos, confidence esto in the entire socava la system. confianza So en todo what el we should keep in sistema. mind as we're Debemos identifying our strategies and recordar que a executing la hora de on our identificar las strategies estrategias y is ejecutarlas that we need to que keep that balance of es importante conservar ese equilibrio. Muchas gracias, Ted. Un aplauso a Ted. Big round of applause. Finalmente, Adrián, un mensaje final Finally, para Adrian, concluir nuestro evento. final Gracias, remarks Pablo. to conclude. Pues Thank you, simplemente Pablo. aprovechar el foro. I would Sé like que to aquí take hay advantage of this mucha opportunity. gente I know that asociada there are a la many parte people tecnológica de la here who tributación, work in the technology para side invitarlos of, a que se acerquen al tax SAT. administration. La experiencia que yo mencionaba del ejemplo que ya approach tenemos de cómo vamos de los datos micro a los macro I was giving en just some temas de examples importaciones of how we're temporales doing, fundamentalmente, que tú principalmente ya temporary conoces, imports. Pablo, en alguna ocasión te lo Pablo, you're presentamos. familiar with that because we Es un ejemplo de gave a cómo presentation on it trabajar de time. manera conjunta con el sector privado So working podemos in generar conjunction este with libro private abierto sector, entre we la can autoridad really y los build this contribuyentes open book between the authority y este libro and abierto the en la cual la autocorrección, an que es una de open las book in ideas which básicas de la estrategia self-correction, que hemos which is seguido en one of the SAT essential desde el ideas principio de esta of the administración. strategy we have followed La at autocorrección SAT. es el principio Self-correction básico is the y essential, para eso the tener un fundamental libro abierto a principle. partir de datos micro, And having an open book trabajando based con on ustedes macro que son quienes data, hacen working with you, muchos de ustedes la you are the contabilidad ones de todas las who empresas, do the accounting, podemos hacer keep the este libro accounting in abierto en companies. el cual So we can, siempre together esté we todo can have claro this y open los book detalles where a every, solventar, a aclarar entre item autoridad y is contribuyentes clear. sean pequeños y estén abiertos, y sean sobre puntos muy so concretos that, y no estar haciendo lo we que can make algunos de mis corrections on compañeros very en small SAT llaman items instead of arqueología doing fiscal. what Muchas gracias. some of my colleagues at the SAT call Muy bien. tax archaeology. Thank you very Vamos much. a concluir simplemente para decir We que would like to para conclude el this Consejo panel Coordinador by Empresarial saying que en that esta for ocasión the represento, our ha Businessman sido muy Council, grato which I la gran represent apertura que ha today, tenido la it autoridad, has no been really solamente pleasant to para see todo how open the Amexipac, authority para todos los temas has de been not only tecnología, to Amexipac, para not quien only to también technology vigilan, vendors, revisan y opinan respecto al uso de la información. Aquí está but presente also también to- el Instituto for those Mexicano de who Contadores ensure Públicos, that access to identifico information is agrupaciones empresariales I y see creo que este es un business, alto reconocimiento y un buen Chambers foro, Association Adrián, para represented here. decir I que think la this is a autoridad ha great sido, opportunity to say ha that tenido the una gran authority, the apertura, government has been porque al final del really día open. se construye At the end of the todos day, en el papel que nos corresponde para un mejor México. we Hoy se are all advierte un building gran together reto, from repito, our creo que role. esa gran velocidad Again, I en would la like to acumulación say de that the información, great el gran speed at reto which es information is ahora accumulating necesita una gran velocidad undeniable. en Now, back the to the challenge is basics, to entender una be really quick estrategia, and going entender back to una basics, metodología, having a entender una strategy, having a salvaguarda, methodology, pero sobre todo en having resultados. safeguards Me in place, quedo but con una results excelente in noticia que particular. comentó Adrián, I de heard que some excellent va a news haber from en Adrian. breve, cuando la autoridad lo considere, In ya short, la supresión when de the alguna authority, información, deems that el important, dirigir some a otros information lados will otro be tipo de expressed información, and some other pero information esas will son be consecuencias channeled elsewhere. nobles, prudentes, But adecuadas, those I eficaces think de lo que es el effective, uso de la prudent información measures, en esta nueva metodología which de la are also minería part de of datos. properly managing Muy bien, pues yo information le in these solicito ahora, times of data no sé, mining. la entrega de los Thank you very much. reconocimientos, si es el momento. Is Me this indican, the por favor, time? Yeah, I think this is the time to present los our powers organizadores, with cuál es la tokens forma of y our mecánica appreciation. para poderlo entregar. Así es, a continuación Yes, se hará entrega we will de now los present, reconocimientos a todos our nuestros panelists panelistas.
por su participación en este Foro Conexión 2015. Les pediríamos en primer lugar que nos haga el favor de recibir un presente a Enrique Rojas, por favor. Un fuerte aplauso nuevamente y un saludo a Chile, por favor. Gracias, Enrique.
Posteriormente le pido por favor se acerque a las decanes a Leopoldo Gutiérrez. Leopoldo, muchas gracias. Leopoldo, thank you very much. After Ted, again, thank you very much. We appreciate your time and your visit with us. Thank you. Ted, muchas gracias. Te agradecemos tu tiempo y tu estancia, tu visita a México. Finalmente, nuestros anfitriones del Servicio de Administración Tributaria, Adrián. Our Muchas hosts gracias. from the Mexican Tax Muy bien. Administration. Thank you, Adrian. Muy amable. Solamente me resta, gracias, muy amable, muchas gracias. Solamente me resta agradecer a todos ustedes y decirles algunos tópicos de la Comunidad Mundial de Negocios que ya viene. Lenguaje XBRL mundial, para uso de información mundial, no hay duda, minería de datos. Temas de administración tributaria, no hay duda, minería de datos. Business Intelligence, minería de datos. El salvaguardar la información por parte del gran aporte que hace la Contaduría Pública, minería de datos. Es un tema que quizá nos quedamos con una reflexión final, la responsabilidad social que todos tenemos que asumir para que el buen uso de esta información y la salvaguarda de la misma sea exitosa para nuestro país. Por su atención, muchas gracias, muy buenas tardes.